Buenos días, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Diego Larios, soy uno de los 3 pastores de Doxa y para mí es un gusto estar un domingo más con ustedes, juntos, compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a continuar con nuestra serie de Esther. Hoy vamos a estar en el capítulo 9, ya estamos terminando la serie. Próximo domingo estaremos terminando la serie de Esther. Ok, ¿todos tienen Biblia? ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien no tiene Biblia? Ok, todos con Biblia. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a estar en Esther capítulo 9 y vamos a leer los versículos del 1 al 15. Pero antes de eso, te voy a pedir que me acompañes a orar. Dice, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este día, por la oportunidad que nos regalas de estar reunidos en tu nombre para escuchar tu palabra. Señor, te ruego que todo lo que hable el día de hoy, Señor, seas tú, que no haya nada escondido en mi corazón, ninguna motivación incorrecta, Señor, que a pesar de mí, de mi pecado, de mi vida, Señor, tú puedas hoy bendecir a tu pueblo a través de tu palabra, que podamos confrontarnos, animarnos y que el Evangelio, Señor, transforme nuestros corazones esta mañana, que todo lo que escuchemos, Señor, pueda ir a nuestro corazón, podamos ponerlo en práctica, podamos ponerlo por obra, que tu Espíritu Santo nos transforme, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos transforme porque lo necesitamos, Señor. Trae consuelo, trae paz, pero también, Señor, redargúyenos, convéncenos de nuestro pecado y que podamos correr a la cruz esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El título del sermón del día de hoy es Dios tiene otros datos. Dios tiene otros datos. Yo sé que es una frase famosa entre nosotros. Sé que no se te va a olvidar, así es que el título es Dios tiene otros datos. Y vamos a darle lectura entonces a Esther capítulo 9 del 1 al 15. Dice, en el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban por ejecutarse el mandato y el edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los que buscaban hacerles daño. Nadie podía oponérseles porque el temor a ellos se había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores, los que manejaban los negocios del rey, ayudaron a los judíos porque el temor a Mardoqueo había caído sobre ellos. Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama se había extendido por todas las provincias porque Mardoqueo se engrandecía más y más. Los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. En la fortaleza de Susa, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. También a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Permasta, Arisaí, Aridai, Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no echaron mano de sus bienes. Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de Susa. Y el rey dijo a la reina Esther, en la fortaleza de Susa, los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres? También te será hecho. Entonces Esther dijo, si le place al rey, que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. El rey ordenó que así se hiciera y un edicto fue promulgado en Susa y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no echaron mano de sus bienes. Wow. Llegamos a un punto donde la historia dio un vuelco completo. ¿Recuerdan? El título, como les dije, es Dios tiene otros datos. Este pasaje lo he dividido en 3 escenas. La escena 1 la vamos a ver del versículo 1 al versículo 4 y la he titulado Dios es el que exalta.
Dios es el que exalta. La escena 2 la vamos a ver del versículo 5 al versículo 12 y la he titulado Dios muestra las consecuencias de estar en su contra. Y por último, la escena 3 la vamos a ver del versículo 13 al versículo 15 y la he titulado De Dios es la venganza. Mi mensaje para hoy, o mi argumento, o lo que va a resaltar durante todo el sermón, o el resumen de todo el sermón, si es que tú pudieras recordar algunas palabras importantes, es el siguiente. Dios cuida de su pueblo y es fiel a sus promesas para la gloria de su nombre. Dios cuida de su pueblo y es fiel a sus promesas para la gloria de su nombre. Bueno, para los que no han podido estar recapitulando muy rápido, Esther comienza con el rey Asuero teniendo una gran fiesta en su palacio, una fiesta despampanante. En esa borrachera manda a llamar a Vasti, que en ese momento era la reina. Entonces Vasti le dice que no y nadie le había dicho nunca que no al rey Asuero. En el capítulo 2, este hombre va y quiere tener una guerra y conquistar Grecia, no lo logra, entonces está enfurecido y para que le quiten lo enfurecido y el enojo, entonces sus consejeros le proponen hacer un concurso de belleza. ¿Para qué? Para que pueda encontrar una nueva reina y de esta forma se le pase el enojo y pueda salir adelante de su depresión, ¿verdad? Entonces, dentro de ese concurso, casualmente, hay dos judíos, Mardoqueo y Esther. Mardoqueo es el primo de Esther y en ese momento, entonces, mandan a Esther al concurso y en ese concurso, dentro de más de 500 mujeres, Esther, una judía, es la ganadora. Y una vez que el rey Jerjes o Asuero ve a Esther, en ese momento se enamora de ella y la hace reina. Bueno, para no hacerte el cuento más largo, sale a escena un hombre llamado Amán, y este Amán era el segundo del rey, pero era un tipo muy orgulloso, muy arrogante, lo que siempre había querido era ser el rey o estar al lado del rey y que siempre lo honraran, que le hicieran fiesta, que fuera muy importante siempre. Así es que este hombre, al ver a Mardoqueo, el rey le dice al pueblo que tenían que inclinarse ante Amán y el único que no se inclina es Mardoqueo. Y así entonces, a partir de ese capítulo 3, vamos a ver todo un plan de Amán para tratar de matar a Mardoqueo y para tratar de matar a los judíos. Pero en ese afán de quererlos matar, en ese afán de quererlos asesinar, Dios siempre transforma los planes y le da un giro a los planes de Amán y protege a su pueblo y protege a Mardoqueo y protege a Esther. Pero antes de eso, casualmente, a Mardoqueo está como en la puerta del rey y en la puerta del rey está escuchando a unos sátrapas que están planeando matar al rey y escucha esta plática, se le dice a Esther, Esther va y le dice al rey lo que Mardoqueo escuchó. Y el corazón de todo este libro sucede en el capítulo número 6, cuando el rey de repente no puede dormir. Por casualidad el rey no puede dormir y entonces pide que le traigan las crónicas del reinado y ahí habían apuntado que Mardoqueo es el que le había salvado la vida al rey y entonces le están leyendo las crónicas al rey y el rey escucha que Mardoqueo le había salvado la vida y entonces manda a llamar a Amán y le dice, oye, ¿qué hemos hecho con Mardoqueo? Mardoqueo me salvó la vida y a partir de ahí viene el declive de Amán y viene la exaltación de Mardoqueo. Y entonces todo lo que tenía Amán, Dios se lo empieza a quitar y se lo empieza a dar a Mardoqueo. Amán es descubierto, Amán es matado por orden del rey, es puesto en la horca que él mismo había construido para matar a Mardoqueo. Ahora esa horca había servido para matar a Amán. Y entonces el rey le dice a Esther y a Mardoqueo, aquí está el anillo, yo no puedo revocar lo que ya decreté, pero les doy mi anillo y ustedes hagan un plan para saber qué es lo que van a hacer con el pueblo y que no maten a los judíos. Y en ese plan entonces deciden mandar estas cartas con el sello del rey a todas las provincias de Persia para que los judíos puedan defenderse, para que puedan aventarse el tiro con todos los persas que iban a matarlos. Pero dentro de todo eso dice que podían echar mano de los bienes de todas las personas que mataran. Y entonces Mardoqueo entra a la presencia del rey en el capítulo 8 y sale revestido
el versículo 15 dice entonces, del capítulo 8 dice, entonces Mardoqueo sale de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa dio vivas y se regocijó para los judíos. Fue día de luz y de alegría, de gozo y de gloria. Y en cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra, ¿qué dice ahí? Se hicieron judíos porque había caído sobre ellos el temor a los judíos. ¿Te das cuenta? Habían planeado matar a los judíos. En el capítulo 4 Mardoqueo sale gritando, vestido de luto, con una angustia porque iban a matarlo él y a su pueblo. Y ahora en el capítulo 8 y comenzando el 9 vamos a ver la ejecución del cambio de los planes de Dios. De cómo Dios transformó todo ese mal que iba a caer para su pueblo. Y es más, era tan grande lo que Dios estaba haciendo que muchos dijeron, ¿qué necesito hacer para ser judío? ¿Dónde consigo el pasaporte judío? Porque nos van a matar. Ahorita yo me cambio, ya no quiero ser mexicano, quiero ser gringo. Porque nos van a matar a todos, nos van a exterminar a todos. Y dice que el temor empezó a caer sobre las personas. Y así entonces comienza el capítulo 9 del versículo 1 al versículo 4. Vamos a ver entonces la escena 1. Dios es el que exalta. Capítulo 9, versículo 1 al 4 dice, en el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y el edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los que buscaban hacerles daño. ¡Wow! Podemos ver entonces lo que está sucediendo en este capítulo y podemos entender, esto tiene una fecha y la fecha es el 7 de marzo del año 473 antes de Cristo. Ese es el día. Esa es la fecha, que incluso en muchas de las sinagogas judías es recordada esta fecha y se festeja este día. De hecho, hay muchos lugares en las sinagogas judías cuando festejan esta fecha, están leyendo el libro de Esther y cuando hablan de Mardoqueo y de Esther, hasta como que brincan y hacen y cuando dicen Amán, todos los judíos dicen y festejan este día, que este día fue importante en la historia para ellos. Podemos notar varias cosas en los versículos del 1 al 4. Y lo primero es que el versículo 1, fíjate cómo dice, el día 13, cuando estaban para ejecutar el mandato y el edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario. Sucedió lo contrario. Como ya lo había expresado hace un rato, los planes de Amán este día serían ejecutados. Para este día se suponía que los judíos tenían que haber sido exterminados. Pero dice el texto muy claramente que sucedió lo contrario, porque los judíos eran los que iban a exterminar a todos aquellos que se pusieran en contra de ellos. Por pura casualidad en la historia, esta historia dio un vuelco por completo y el mismo texto nos relata este cambio. Este cambio, como te decía hace un rato, no se da aquí, específicamente se da desde el capítulo 6, cuando el rey no puede dormir y lee las crónicas de su reinado. Ahí es donde cambia por completo la historia. Y podemos ver entonces a los judíos acabando con sus enemigos y no a los judíos siendo exterminados. Estas personas querían matar a los judíos porque eran personas que tenían un sentimiento de odio hacia ellos. Fíjate cómo sigue diciendo el versículo número 1. Dice, sucedió lo contrario porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. O sea, esto que está sucediendo aquí no es algo que simplemente los judíos dijeron, pues vamos a darles hasta donde tope, ¿no? Pues nos damos y a ver quién gana. No, los judíos no tienen esa razón. La razón de la guerra, la razón de matar, la razón de defenderse no es esa. La razón es porque los contrarios los odiaban. Ellos querían matarlos, querían exterminarlos.
Amán era un genocida que quería terminar con los judíos. Los judíos no querían enfrentarse con ellos. Los judíos no querían, ellos tenían el temor porque pensaban que iban a ser exterminados. Y aquí en el capítulo 9 vemos el vuelco de la historia y ahora son ellos los que tienen temor y los judíos están sobre de ellos porque ellos los odiaban. Los judíos no odiaban a los persas. Era al revés. La estrategia de los judíos, ¿cuál fue? Ahora, dice ahí versículo 2, se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los que buscaban hacerles daño. La estrategia fue juntarse en grupos en cada una de las regiones y entonces hacerle frente a cada uno de estos hombres o a cada uno de este grupo de personas que quería hacerles daño. Y una vez más el texto dice eso, ¿no? Querían hacerles daño, los odiaban. O sea, ellos estaban respondiendo por su vida. No era que ellos simplemente tenían el deseo de ir a matar. La motivación del corazón del pueblo judío no era ir a matar a los demás, era defenderse, porque los odiaban, porque querían hacerles mal. Los judíos no buscaron pleito, los judíos no andaban de bravucones, los judíos no querían pelear, ellos no estaban defendiendo sus ideales, ellos no estaban defendiendo cosas, no, ellos estaban defendiendo su vida porque querían matarlos, querían hacerles daño. Pero, ¿cuál era el arma secreta de los judíos? ¿Tenían misiles? ¿Tenían cuernos de chivo? ¿Tenían trocas? ¿El mencho era de ellos? No, ¿verdad? ¿Cuál era el arma secreta de los judíos? Versículo 2, perdón. Se reunieron los judíos en las ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los que buscaban hacerles daño. Nadie podía oponérseles. O sea, no había uno solo que dijeras, híjole, este sí va a costar trabajo, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, los judíos no se reunieron y dijeron, ¿qué hacemos con ese grupo de personas? No, nadie podía oponérseles. ¿Por qué? Porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos. El arma secreta de los judíos era que el temor se había apoderado de sus oponentes. Y la pregunta es, ¿de dónde viene ese temor? Los oponentes tenían miedo, les sacaban para enfrentarse a los judíos. No sé si a ti te ha pasado, pero ¿tú has tenido miedo de enfrentarte con alguien? Así que de repente lo ves y dices, híjole, no, o sea, sí me va a dar vuelta, ¿no? Ya estás pensando a ver qué estrategia sacas para darle, porque, o sea, si lo ves de frente dices, las probabilidades de que le gane son mínimas. Y no le estaba pasando eso a los judíos. Los judíos estaban ganando y su estrategia más poderosa era que sus oponentes les tenían miedo de enfrentarse a ellos. Estamos presenciando un momento de lucha, un momento de pelea, un momento de guerra, un momento de muerte, de destrucción, donde podíamos aplicar este dicho de que lloren en tu casa, que lloren en la mía. Que lloren en tu casa, o sea, no había de otra, no hay más. Y la mejor arma de los judíos era que sus oponentes les tuvieran miedo. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza, el miedo te derrota antes de comenzar y sobre todo el miedo, el temor te hace ver que no vas a poder con esa persona, que no vas a poderle hacer frente a eso. El miedo te paraliza por completo. Nadie podía oponérseles, porque el temor había caído sobre todos los pueblos. Y ese temor era Dios ayudando a su pueblo. Dios no está mencionado aquí, pero la providencia de Dios una vez más aparece dentro del libro de Esther y vemos a Dios en acción rescatando a su pueblo. Es interesante cómo el texto dice cayó el temor. O sea, es algo que vino de repente, es algo que empezaron a sentir. Y ese es Dios trabajando y cuidando a su pueblo. Ahora, este miedo que cayó sobre todos los pueblos que odiaban a los judíos también venía acompañado de algo.
¿Y qué es eso? Versículo 3 y 4 dice: y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los que manejaban los negocios del rey, ayudaron a los judíos. ¿Te das cuenta? Los gobernadores, los empresarios, los activistas, todos ellos empezaron a ayudar a los judíos. Traicionaron a su propio pueblo y empezaron a ayudar a los judíos porque se dieron cuenta que no iban a poder ganarle a los judíos. Versículo 3 igual, les ayudaron a los judíos porque el temor, ahora hay un cambio ahí, el temor a Mardoqueo había caído sobre ellos. O sea, todos estos representantes de esferas en la sociedad persa, ahora el Señor había puesto temor en ellos, pero no hacia el pueblo judío, sino al líder, a Mardoqueo. Ahora es a Mardoqueo a quien ellos le tenían temor, porque se dieron cuenta lo que estaba pasando con Mardoqueo. Se dieron cuenta cómo Amán fue cayendo en picada, y su corazón orgulloso y arrogante, y se dieron cuenta que Mardoqueo era un tipo que estaba a la puerta del palacio, que no era nadie, que nunca pidió nada, que nunca exigió nada, que nunca volteó a ver a nadie, que nunca hizo absolutamente nada para que pudiera llegar a ese punto, y sin embargo Mardoqueo fue subiendo y subiendo y subiendo como la espuma. Solo, sin pedir nada, sin exigir nada, sin que nadie lo volteara a ver, sin que nadie diera un peso por Mardoqueo. Mardoqueo empezó a subir tanto que estas personas empezaron a tenerle miedo. Versículo 4. Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama se había extendido por todas las provincias porque Mardoqueo se engrandecía más y más. Entonces Dios está exaltando a su pueblo que iba a ser asesinado y que iba a ser exterminado, y está exaltando a Mardoqueo, un hombre que corrió en ese momento cuando se enteró que iban a matar a los judíos, que estaba de luto, que estaba amargamente preocupado y que estaba buscando la ayuda de la reina porque iban a exterminar a su pueblo y que no era nadie. Y ahora ese hombre tenía una fama impresionante. Crecía y crecía como la espuma. Y ahora era temido por los gobernantes, por los empresarios, por los sátrapas. Y ahora todo el mundo sabía quién era Mardoqueo. Antes, ¿Mardoqueo? ¿Quién es ese? Amán. Ah, sí, Amán, el segundo del rey. Pero Mardoqueo, ¿quién es ese? Y ahora Mardoqueo es famoso. Y entonces Dios está exaltando a su pueblo, Dios está exaltando a Mardoqueo y les está mostrando al pueblo persa y a nosotros hoy que nadie puede meterse con Dios. Nadie puede meterse con Dios. Este temor alcanzó a toda esta esfera. Mardoqueo, un hombre que incluso no había regresado después del exilio que tenía que haber hecho después de 70 años, tenía que haber regresado junto con el pueblo de Israel a reconstruir el templo, no lo hizo, desobedeció, se quedó en Persia, se sumergió en la cultura persa, se llenó del paganismo, de la cultura, se llenó de la idolatría a otros dioses, tanto que su nombre cambió a Marduk, uno de los dioses persas. Date cuenta. No era un hombre que merecía que le pasara esto. Y sin embargo, Dios lo tomó y ahora es temido entre todos los pueblos y las regiones persas. Con este líder, los judíos avanzaban en esta guerra de honor y supervivencia, lo que nos lleva a la siguiente escena. Escena 2, Dios muestra las consecuencias de estar en su contra. Dios muestra las consecuencias de estar en su contra, versículos del 5 al 12. Dice, los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que, ¿qué? Los odiaban. ¿Te das cuenta? El autor, una vez más, quiere que nos demos cuenta que la razón y la motivación del pueblo judío no era matar por matar. Ellos estaban acabando con todos aquellos a quienes los odiaban. No era de gratis. Ellos los odiaban. Versículo 6. En la fortaleza de Susa los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. Wow. Aquí
el texto nos deja ver que los judíos se veían muy superiores, ¿no? O sea, que estaban arrasando. Esta parte nos permite ver cómo se está desarrollando la batalla. Nos revela cómo los judíos eran superiores a sus rivales. No había oposición. El autor nos está mostrando que la razón de estas muertes es algo justo, es algo bueno, es algo donde Dios está, y una vez más, Dios está detrás de todo esto que está sucediendo. Los judíos acaban con 500 hombres hasta ese momento, pero hay algo muy revelador dentro de esta parte. Dentro de esos 500 hombres había 10 personas. Versículo 7. También Parsandata, Dalfón, Asparta, Porata, Adalia, Aridata, Parmasata, Arisaí, Iradai, Baitasa, los 10 hijos ¿de quién? De Amán. Espero que nunca vayas a tomar como referencia los 10 hijos de Amán para ponerle un nombre a tu hijo. No porque sean de Amán, sino porque qué complicado es pronunciarlos. Entonces, dentro de estos muertos estaban los 10 hijos de Amán. Otra vez, voy a ser sarcástico. Casualidad nada más, ¿no? Pura casualidad. O sea, casualmente salieron ahí los 10 hijos de Amán. Pura casualidad. Y dice que eran enemigos de los judíos, pero que al final no echaron mano de sus bienes. La pregunta es, ¿por qué el autor nos vuelve a mostrar como este zoom, como este acercamiento hacia la descendencia de Amán? ¿Por qué si Amán ya se murió, por qué otra vez volvemos a encontrarnos con descendencia de Amán o con familiares que tienen que ver con Amán? ¿Por qué tanto interés otra vez del autor del libro a mostrarnos a la familia de Amán? Y la respuesta la vamos a encontrar en Éxodo 17 del 8 al 16. Éxodo 17 del 8 al 16 dice: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Los amalecitas fueron el primer pueblo que se rebeló en contra de Dios y fueron los primeros en atacar, molestar y traer asoleados a los judíos. Y entonces dice el versículo 9: así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur lo pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon cada uno al lado de Moisés y lo sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol, y como resultado Josué aplastó al ejército Amalec en batalla. Entonces, amalecitas 0, Dios y su pueblo 1. Versículo 14. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Wow. Dios está prometiendo aquí que va a acabar con el rey y con todo ese pueblo. Versículo 15. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisí, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. O sea, esto no empieza en Esther. Esto tiene tiempo. Y Dios está haciendo una promesa de que va a acabar con todos ellos por haberse metido con él y con su pueblo. Tiempo después llegamos a Deuteronomio 25, 17 al 19, y mira lo que dice: nunca te olvides
Nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Versículo 18, te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca, dice Dios. Wow, son palabras contundentes de Dios en contra de ese pueblo. O sea, no son unos pobrecitos. La cultura de este pueblo eran caníbales. Se comían a sus propios hijos, hacían orgías, tenían un desenfreno sexual impresionante. O sea, no eran unas blancas, o sea, no era de pobrecitos los están matando. Eran verdaderamente perversos. Y hay más. ¿Recuerdas de qué tribu viene Mardoqueo? ¿De dónde sale Mardoqueo? Esther capítulo 2, versículo 5 dice: por esos días en la fortaleza de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, que pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simei. ¿Sabes quién era benjamita también? Lo hemos hablado durante toda la serie. Saúl era benjamita y fue el primer rey que el pueblo había elegido. El pueblo de Israel le dijo a Dios: no queremos que tú seas nuestro Dios, queremos un rey de carne y hueso. Y entonces Dios dijo: ok, y ungieron a Saúl. Y la primera tarea de Saúl como rey de parte de Dios era ir y matar ¿a quién? A los amalecitas. Mira lo que dice 1 Samuel 15, del 1 al 3. Cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos, burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey de los amalecitas, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció y dejó vivos a estos desgraciados. No hizo lo que Dios le había dicho, lo desobedeció. Y por eso esa nación siguió y siguió y siguió hasta lo que vemos en Esther. Luego, en el versículo 10 de Samuel, dice: luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Wow. No es casualidad lo que está pasando en el libro de Esther. Dios está cumpliendo su palabra. Dios no es un Dios malo, un Dios asesino, un Dios que está loco. No, Dios está cumpliendo su palabra y tiene una razón. Dios está cumpliendo su promesa. Por años los amalecitas eran un pueblo perverso que estaba tratando de matar y de oprimir al pueblo judío, al pueblo de Dios. Es por esta razón que el versículo 10 termina diciendo que mataron a los 10 hijos de Amán porque eran los únicos que quedaban de los amalecitas. Porque Dios había prometido que iba a terminar con todos, con todo ese pueblo. Pero qué interesante que dice: pero no echaron mano de sus bienes. El decreto decía que podían tomar lo que quisieran. Sin embargo, los judíos no toman de sus bienes porque a los judíos no les importaban sus bienes. Esta guerra, esta lucha no era por poder o por posesiones, era por honor. Era por supervivencia. Esa era la razón de este pleito, de esta guerra. Por eso el texto nos muestra las motivaciones de esta guerra y era justo ese honor. Porque hay un solo pueblo, mis hermanos, que será preservado hasta el final y ese es el pueblo de Dios.
Así que con todo esto llega una parte de la guerra hasta el momento en donde el rey Asuero tiene que dar parte o va a dar parte a Esther de lo que está pasando, y lo vamos a ver en los versículos 11 y 12. Dice: aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de Susa, y el rey dijo a la reina Esther: en la fortaleza de Susa los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrá hecho en las demás provincias del rey? O sea, le está diciendo a Esther: ya se echaron a 500 hombres. Esther, ya mataron a los hijos de Amán. No manches, ¿qué más están haciendo en todo mi reinado? O sea, estos judíos están poderosos, ¿eh? Y le vuelve a decir entonces: ¿cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres? Y también te será hecho. ¡Wow! ¿Cuántas esposas quisieran que sus esposos les dijeran así? ¿Qué más quieres? Lo que me pidas te será hecho. Qué tremendo, ¿no? ¿Te das cuenta de la respuesta del rey? Pero esto es porque Esther ha sido una mujer que se ha sometido a su esposo. Esther ha sido una mujer que ha honrado a su esposo. Ha sido una mujer inteligente que ha sabido pedir las cosas. Ha sido una mujer prudente que ha sabido llegar hasta el rey y ha sabido cómo manejar las respuestas del rey. Esther, con su conducta, se había ganado la confianza de su esposo. Y podemos ver aquí el cumplimiento de Proverbios 31, 10 al 12. Dice: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquece en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Aquí se cumple el proverbio. Esther está cumpliendo con esta parte. Esther es una mujer que ha entendido eso. Y ahora su marido confía en ella tanto que después de ver toda esa matazón le dice: ¿qué más quieres? Pídeme lo que quieras, Esther. Cuando las mujeres se someten a la voluntad de Dios, esto es lo que pasa. ¿Qué más quieres?, le dice su esposo. Y esto entonces nos lleva a la última escena. Escena 3. De Dios es la venganza. De Dios es la venganza. Fíjate lo que dice el versículo 13. Entonces Esther dijo: ve sus palabras, ¿eh? O sea, Esther ya lo traía aquí a Asuero, o sea, ya no necesitaba hacer más. Pero ve cómo lo sigue honrando, ve sus palabras. Le dice: si le place al rey que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme el edicto de hoy. O sea, otro chance de arrasar con otro grupo de personas. Y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. Oye, pero ya los matamos, Esther. No. Que sean colgados en la horca. Esther pide un día más de guerra y que los hijos de Amán sean colgados en la horca. Mis hermanos, dura cosa es meterse con el Dios de la Biblia y más meterse con sus hijos. Hace unos 4 años, 3 años más o menos, yo estaba trabajando y mi suegra me marcó y me dijo: hay un tipo aquí que nos acaba de chocar y que le está diciendo de cosas a Dieguito y a Yuli. Y está aquí insultándonos. Te prometo que no hice ni 30 segundos de donde estaba el mercado. En ese momento a mí se me olvidó todo. Hermano, yo salí, agarré una patrulla, les dije: mi esposa y mi hijo están en peligro, hay un tipo que los chocó, vamos, te seguimos. Salió de la nada la patrulla, otra vez, casualmente. Llego al mercado, me quito el babero. Yo quería matar a ese hombre. A mí no me interesaba poner la otra mejilla.
ni pedirle perdón, ni decirle que aceptara a Cristo en su corazón, ni mostrarle el evangelio. Porque la vida de mi hijo y de mi esposa estaban en peligro. Y a mí no me interesaba quién era esa persona. Yo tenía que salvar a mi hijo, tenía que salvar a mi esposa. Y ¿sabes? Dios está haciendo lo mismo aquí. Y yo te aseguro que si tu hijo o tu hija están en manos de un narcotraficante o se lo lleva un violador, tú no le vas a decir, sí, toma mi hija, viólala. Al fin y al cabo hay que perdonar y hay que amar al prójimo. Yo te aseguro que tú darías tu vida antes de que permitieras que se llevaran a tu hijo o a tu hija o le hicieran algo a tu esposa enfrente de ti. Y Dios está haciendo esto aquí. Dios está peleando la batalla por el honor de su nombre y de su palabra y por el amor a su pueblo. Porque son sus hijos, porque son sus elegidos. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Y el que estos hijos de Amán hayan sido colgados, Dios está diciendo, conmigo no se juega. Mi promesa está cumplida. Todo ese pueblo que estaba en contra de mi pueblo y que querían matarlos y que querían fastidiarlos, he terminado con todos. Y ahora están colgados los últimos 10 que quedaban. Vean todos que nadie se puede meter con el Dios creador ni con su pueblo. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Dios cumple su promesa desde Deuteronomio de acabar con ese pueblo que quería matar a su pueblo. Pero además, aquí se está cumpliendo también la promesa de Génesis 12:3, que dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esa promesa se le hace a Abraham, pero al final se está refiriendo a Cristo. Y ahorita vamos a ver por qué. Esta promesa, mis hermanos, se cumple en Cristo para nosotros en este tiempo. Esa batalla que Dios está librando, la culminación de esa batalla se cumple en la cruz del Calvario. Y ahí está la victoria completa. En esa cruz donde Jesús fue y derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti, por amor a mí, ahí se cumple la promesa. Y ahí tú y yo tenemos la victoria completa y nadie puede meterse con los hijos de Dios. Romanos 8:33 al 39 dice, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios nos guardó, ni a su propio Hijo, sino lo que le entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Versículo 38, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es fiel a dos cosas, su nombre y su palabra. Mira cómo dice Salmo 111:9. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. Grábate esto, hermano. Santo y temible es su nombre. ¿Por qué santo? Porque representa todo lo que Él es.
Él es santo. ¿Y por qué temible? Porque si violas la santidad de su nombre, sufrirás las consecuencias. Si violas la santidad de su nombre, sufrirás las consecuencias. Y lo vemos en Esther. Habían violado la santidad de su nombre y de su palabra, querían exterminar a todo su pueblo, y Dios dijo, no, yo ya hice una promesa, y yo soy fiel a mi nombre, a mi palabra, y por consecuencia, a mis elegidos, y nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Mi hermano, mi hermana, si tú eres creyente, tienes que recordar que el Señor te ha elegido, no porque fueras perfecto, no porque seas guapo, no porque te lo merezcas, por el puro afecto de su voluntad, porque Mardoqueo no merecía ser exaltado. Porque al final, Mardoqueo también fue rebelde, también fue desobediente igual que Amán. Sin embargo, Amán fue muerto en la horca y Mardoqueo fue exaltado. ¿Qué recibió Amán? Justicia. ¿Qué recibió Mardoqueo? Gracia. Si tú hoy eres creyente, estás recibiendo gracia. No te la mereces, pero estás recibiendo gracia. Si tú no eres creyente, temo decirte que lo que vas a recibir es la justicia de Dios. Y esa todos nos la merecemos. Pero tenemos un Dios de gracia y un Dios de misericordia. Así es que si tú hoy no eres creyente, hoy la oferta del Evangelio está abierta para ti. Y hoy puedes venir en arrepentimiento y en fe en Jesucristo. Y eso llenará tu vida de gracia, de amor, de gozo, de identidad en Cristo. Y ahora tú tienes un lugar en la mesa del Rey. Tienes perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y ahora tendrás gracia en lugar de justicia. Ponte de pie conmigo y vamos a terminar.